Buenos días, yo soy Carlos Herrera. En el siguiente video se podrá observar el proceso de validación del proyecto del curso de dinámica. En el caso de mi proyecto, la explicación será la siguiente. Una partícula sale con una velocidad VA de 4.1 metros por segundo, con un ángulo de inclinación de 55 grados respecto a la horizontal. Determina el tiempo de vuelo de la partícula si cae a 1.8 metros del borde de la rampa y la velocidad a la que impacta el suelo. Para obtener los datos teóricos utilizamos ecuaciones de cinemática. Para obtener el dato del tiempo utilicé la ecuación que dice que la posición final del cuerpo es igual a la posición inicial más la componente en y de la velocidad por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Sustituyendo valores, tuve que la posición final, según mi referencia, va a ser de 0 metros, la posición inicial era de 0.88 metros, la componente en el eje Y de la velocidad es 4.1 por el seno de 55 y hay que restarle la mitad de la gravedad y multiplicarla por el tiempo al cuadrado. Ahí se obtuvieron dos resultados, 0.88 y menos 0.222. Para el cálculo o para nosotros, tiene sentido físico la- el resultado positivo. Ahora, para obtener la velocidad final, esta como el, el movimiento parabólico se realiza en dos dimensiones. En la dimensión del eje X, según mi referencia, la velocidad es constante. Por lo tanto, la velocidad final del cuerpo en el eje X no cambia. Como se puede ver, siempre va a ser 4.1 por el coseno de 55, que es aproximadamente 235 metros por segundo. Ahora, la velocidad en el eje Y sí va a cambiar porque está ligado a una aceleración, que es la gravedad. Esta es, eh, para averiguar esta velocidad final, es igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo. Como descubrimos anteriormente, ya tenemos la variable del tiempo y solo sustituimos valores, lo que queda que la velocidad en Y es igual a menos 5.27 metros por segundo. Este menos lo que nos dice es que va eh, contrario a la dirección positiva de nuestro eje de referencia. Ahora lo más importante para nosotros es la magnitud de esta velocidad. Como son componentes cartesianos, para sacar la magnitud, lo único que ocupamos es sacarle raíz a cada magnitud por separado y sumarlas. Y con esto obtenemos que la velocidad final, su magnitud es de 5.77 metros por segundo. Para las variables que elegí en el proyecto fueron el tiempo y la velocidad con la que llega el objeto al suelo. Eh, Elegí la variable del tiempo porque es una variable relativamente sencilla de medir. Esta la pude medir con un cronómetro y creo que el cronómetro es el método más idóneo para poder medir la magnitud del tiempo. También escogí la variable de la velocidad final porque esta siempre me causó una curiosidad saber con qué velocidad llega un objeto al suelo y cómo se puede medir. La validé por medio de realizar una grabación. Posteriormente la grabación le reduje el tiempo y por medio de un papel que estaba con mediciones pude medir la magnitud de la velocidad con la que llega el objeto al suelo. Para realizar el proceso de validación y obtener los datos de la velocidad inicial y la velocidad final de la partícula, lo que realicé fue hacer grabaciones en un teléfono celular. Posteriormente
a esto me fui a un software de edición y lo que hice fue reducir el video en un factor de 8 y se puede ver acá. Entonces el video se va a reproducir 8 veces más lento. Posteriormente a esto, lo que hice fue con la hoja que tiene la parte, esta parte, tiene una distancia de 2 centímetros por cada división. Entonces lo que hice fue ver cuánto recorría el objeto en un delta de tiempo y sacar aproximadamente la velocidad inicial de este objeto. Esto también lo repetí para obtener la velocidad final y obtener los datos que ocupaba para validar el problema. Inicialmente tuve que realizar medidas para obtener la velocidad con la que sale el objeto y con esta llegué a la conclusión de que salía aproximadamente a 4.12 metros por segundo. Y también realicé mediciones sobre la distancia horizontal de vuelo y con esto llegué a la conclusión de que el objeto volaba horizontalmente 180.88 centímetros en promedio. Para obtener las incógnitas eh, se realizó varias veces el mismo ensayo y se obtuvo que el tiempo de vuelo es de 0.78 segundos y la velocidad final a la que llega el objeto al suelo es de 5.81 metros por segundo. Para los porcentajes de error, en el tiempo obtuve que es de 7.04% y para la velocidad final es aproximadamente un 1%. Ahora, realizando un análisis de resultados, teóricamente los valores de las incógnitas, como se vieron en las tablas anteriores, para el tiempo es de 0.88 segundos y la magnitud de la velocidad final es de 5.77 metros por segundo. Como se pudo observar en las tablas anteriores, la velocidad a la que obtuvimos experimentalmente es aproximadamente 5.81 metros por segundo y el tiempo de vuelo es de 0.78 segundos. Podemos ver que hay diferencia entre los datos teóricos y los datos experimentales. Esto claramente se pudo haber dado por la experiencia del analista o por alguna variable que no se contempló, por ejemplo la resistencia del viento o la resistencia que puede causar el objeto al realizar un vuelo. En las conclusiones se pudo realizar la medición del tiempo de vuelo y de la velocidad final de la partícula y con esto obtener los datos necesarios para justificar la experiencia. Además, se pudo reforzar el conocimiento teórico adquirido en el curso con el conocimiento práctico recolectado durante la realización del ejercicio. Además, se recolectó el material audiovisual con el fin de poder obtener los datos de interés para forjar un criterio concreto acerca de la cinemática de partícula. Con esto llegaba al final de mi video. Muchas gracias por haberlo visto. Hasta luego.